Charly del Río Cine hoy con nosotros. Logré llegar esta semana. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Es que en la Ciudad de México es un logro llegar a cualquier lugar. Es un logro. La semana pasada no lo logré, pero bueno. Marta, pues tenemos hoy el estreno de una película mexicana que se llama La Habitación y que me pareció extraordinariamente interesante por el tipo de esfuerzo que se trata. Por una parte, es una colección de 8 cortometrajes con distintos directores, ya muchos directores de ellos renombrados del cine nacional, y que están contando una historia a lo largo de 100 años, a lo largo de un siglo, en un mismo espacio. La película se llama La Habitación. En esa habitación es donde ocurre todo, desde el Porfiriato hasta nuestra época contemporánea. Qué interesante. Muy interesante la forma en que cada uno va abordando los temas. Lo interesante también que me parece es comentar que el guión es de una sola persona. María Diego Hernández es la realizadora del guión y eso me parece que le da una coherencia temática, aunque estemos hablando de distintos personajes a lo largo de este siglo de la historia, ¿no? Entonces, por una parte tenemos lo que sucede en el Porfiriato, el día de la noche del centenario de la independencia de México, con esa enorme contradicción que había en ese momento por la situación que se vivía en el país. Unos años después, 1913, ya dentro de la Revolución Mexicana, estamos hablando de cómo se pueden invertir los papeles entre pues los que eran los aristócratas y la forma en la que trataban a sus empleados prácticamente al borde de la esclavitud, porque además se mencionan temas de que se compraba a la gente, ¿no? Para que trabajara en sus casas. Y después así vamos avanzando a lo largo de la historia. Tenemos también un segmento que nos habla del 68. Sí, me imagino que son los momentos más importantes de la historia de México también en esa habitación. Efectivamente, pero todo visto desde ese mismo espacio. ¿Cuál es el reflejo de la historia del país y estos juegos que tienen las historias con los espejos del cuarto? Es un cuarto muy grande, en algunos momentos ya se convierte la gran casona en una, como si fueran departamentos o en vecindad. Lo que pasa en el sismo del 85, me parece que se trabaja muy bien la historia, que tiene las historias, que tienen, Marta, también la peculiaridad de que están hablando temáticamente de lo mismo, y me parece que es el tema de la intolerancia. Hay muchos temas, hay discriminación, hay racismo, las diferencias sociales, económicas, pero a lo largo de toda esta historia tenemos la situación de la intolerancia en nuestro país, porque bien, viene la revolución, 100 años. Pero fíjate, durante Plutarco Elías Calles, el día que muere Obregón, 1928, están hablando de inmigrantes chinos, una familia que es totalmente discriminada y que sufre, son víctimas de un terrible crimen. Entonces, pues las imágenes es clase media, ¿no? No, la primera historia es de aristócratas, es una gran casona, ¿no? Va cambiando, efectivamente. Lo que nos estabas diciendo, cómo se va adaptando. Sí, se va adaptando y termina estando en todos los estratos sociales, porque después del sismo una casa abandonada. ¿Se estrena hoy? Se estrena el día de hoy. Muy bien. Está en cartelera Carlos Carrera, Néstor Contreras, Natalia Beristain, Jiménez Cacho, Pineo Ulloa, etcétera. Son 8 directores y un gran reparto internacional y nacional. Y finalmente comentar también brevemente, muy brevemente, que la película Condorito está en cartelera desde la semana pasada. Esta es una historia que está retomando al personaje chileno que desde 1949 pues ha tenido una influencia no solamente en Chile, sino en el resto de Latinoamérica, un personaje muy conocido, muy querido, y que a través de una producción sudamericana animada, Anorax es una casa productora de Perú y con una distribución internacional con 20th Century Fox, y con 2 doblajes de la película, con dos grupos de actores que le brindan la voz. Hay un grupo de actores que exclusivamente hicieron las voces para Chile y otro para Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica, Omar Chaparro es el que interpreta al personaje de Condorito, el que, bueno, es experto en hacer todo tipo de voces. Aquí te oigo decir este entrañable Condorito, y digo, yo creo que para ti, para mí sí, pero yo creo que los niños no tienen idea ni quién es Condorito, ¿no? No, pero fíjate, de nuestras generaciones hacia atrás, lo conoce todo el mundo. Claro. A mí me parece que esta es una interesante ventana para que efectivamente, y el plop existe, está, y no se abusa de él afortunadamente, el famoso plop de la historieta cómica, pero esa es una ventana para que nuevas generaciones lo conozcan. Ahora, esta versión animada en 3D y demás, competente en la animación, toma una historia que se desvía mucho de lo que conocemos del personaje. Habla de alienígenas, una invasión extraterrestre, y el papel que tiene que tomar Condorito para llamar la atención. Una historia además muy aséptica, porque pues recordemos que Condorito es medio vulgarzón, está, en su tiempo sí lo fue, lo ha sido, ¿no? El tema de la sexualidad, las bromas, los bares, y todo eso creo que en esta historia animada se pierde. Muy bien.
¿Tenemos otra opción, nada más de recomendación? Son estas las dos películas que estamos comentando Perfecto. en esta ocasión. Muy bien, Marta. bueno. Por supuesto, la recomendación es La Habitación, la película mexicana. Sí, cómo se me antoja, qué bárbaro. No la voy a poder ver este fin de semana porque salimos de viaje, pero ahí la apunto en mis tareas. Excelente. No, muchísimas gracias, Charlie. Al contrario, Marta, que estés qué gusto muy bien. saludarte. Gracias igualmente.